cultural de la Comunidad Valenciana no es el fruto de un cruce de constelaciones, sino más bien se asienta sobre el diseño de una estrategia basada en tres ejes. A. Asunción y exploración de los valores artísticos de la sociedad. B. Internacionalización de esos mismos valores. Y C. Participación de la sociedad civil en su extensión. El gran objetivo que anima la actuación del Gobierno es alcanzar una sociedad donde la cultura sea un hecho asumido por la totalidad de los ciudadanos, totalmente integrados en sus vidas, afirmaba el presidente Zaplana. Y ahora los presupuestos, de nuevo el debate. ¿Es cara la cultura? ¿Se invierte demasiado en cultura? ¿Hasta qué punto es cara una bienal en la que por primera vez la iniciativa privada ha colaborado en más de un 70% de su presupuesto? En primer lugar, se puede debatir, como en toda política pública, sobre los objetivos finales. Es el debate intrínsecamente ideológico. Distintas maneras de mirar el mundo determinan un distinto conjunto de objetivos. Estamos hablando de principios genéricos, pero deben poder traducirse en objetivos concretos. Definir el objetivo final con la expresión atribuida a Zaplana, alcanzar una sociedad donde la cultura sea un hecho asumido por la totalidad de los ciudadanos, totalmente integrado en sus vidas, es, en vez de pretencioso, de una completa vacua fatuidad que realmente dificulta el debate social. Cuando la primera Bienal de Valencia tiene asegurada su continuidad, la Ciudad de las Artes Escénicas en Sagunto o la de la Luz en Alicante inician su andadura mediante convenios internacionales con Roma o Atenas, o cuando la Ley de Patrimonio y la Cinematografía o la de Música han tomado carta de naturaleza tras años de discusión, y así podríamos continuar. No encontrar datos contrastables para una política cultural asentada sobre la responsabilidad y la fijación de objetivos concretos me lleva a considerar el nacimiento de una especie de nuevo francotiradores exenta de perdigones con los que abatir su presa. Como tampoco lo son los titulares como la gran explosión valenciana o Valencia, retrato de una ciudad en pleno despegue. Si mi adscripción ideológica y mi condición de universitario la resultan condiciones que invalidan mi capacidad para participar con rigor en ese debate que usted misma reclama, entonces empiezo a sospechar que de nuevo nos encontramos ante un requerimiento brillante y efectista pero con poco impacto y con escasa voluntad transformadora de la realidad. Quizás como la Bienal. La proyección temporal ya es un dato significativo ya que implica cierta planificación y enumeración de los objetivos concretos. ¿Sabe usted lo que producirá o formará la ciudad del Teatro de Sagunto en el 2004? Se ha diseñado los objetivos sobre cuántos municipios participarán en el circuito teatral valenciano en 2004. Son ejemplos ilustrativos, señora fiscal, no es el argumento principal. O mejor aún, sabía en 1998 que se iba a celebrar la Bienal de Valencia. Quiero también destacar que ese mismo plan estratégico de la cultura, junto con objetivos últimos tan genéricos como hacer de la cultura un element clau de la cohesión cultural, afirmación a la que seguro se apunta su presidente Zaplana, se compromete a muchos otros tan cuantificables como llegar a conseguir la mitad de la producción audiovisual del Estado español, duplicar las personas ocupadas en el sector cultural, conseguir 4 millones de espectadores teatrales, doblar los espectadores de la música en vivo, conseguir 10 millones de visitantes para los museos de la ciudad, etcétera, etcétera. En este mismo artículo, Consuelo Fiscal me daba la bienvenida a una extraña colina de aeropago, que a menos que se refiera a una nueva forma de comprar billetes de avión, debo deducir que se refiere a la colina de Areópago, donde se reunía el Tribunal Supremo ateniense. Y he de decir que me da un poco de vértigo, así que me bajo.